¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. La tercera dosis. La administración Biden recomendará un refuerzo para todas las personas completamente vacunadas contra el COVID. En Nueva York es obligatorio desde hoy estar vacunado para entrar en los restaurantes. No tengo pronóstico de vida ninguno. Habla el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fuera el narco más poderoso de México, le da a Noticias Telemundo su primera entrevista en sus 32 años de prisión. En silla de ruedas, sordo de un oído y ciego de un ojo, dice que solo espera la muerte. Promesa talibán. El grupo fundamentalista intenta lavar su imagen. Dice que respetará los derechos de la mujer dentro de la ley islámica. Afganos nos explican por qué creen que es una promesa difícil de creer. Nuestra imagen del día es una imagen perseguida desde hace más de 3 décadas. La de este hombre de 75 años, enfermo y acabado, que en su día fue considerado el zar de la cocaína y el autor intelectual del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. La última vez que le vimos fue en esta otra imagen de su ingreso en prisión. Tenía poco más de 40 años y desde entonces ha permanecido en silencio. Me está preguntando que por qué le concedo la entrevista. Por su lucha, por su afán de lucha. Han pasado 32 años. Es una eternidad. Más adelante tendremos más detalles de esta entrevista exclusiva. Pero ahora nos ocupamos de la pandemia, pues el gobierno de Biden aconsejará una tercera dosis de refuerzo para los vacunados con Pfizer y Moderna. Esto para mantener la inmunidad alta frente a las nuevas variantes del virus. Carla Mesola tiene el reporte. Estos 2 pacientes que luchan contra el cáncer son de los primeros en recibir una tercera dosis contra el COVID-19. Están en el grupo de personas con el sistema inmune debilitado para las que el gobierno aprobó una dosis de refuerzo el jueves pasado. Pero ahora el gobierno del presidente Biden va a recomendar que todos los inmunizados reciban la tercera vacuna, según ha confirmado nuestra cadena hermana NBC. Otra dosis para poder subir los niveles de anticuerpo y poder defendernos en caso de que nos dé la enfermedad. Nuevos datos de que la inmunidad con el paso del tiempo puede disminuir, junto a la agresividad con la que ataca la nueva variante Delta, han hecho que las máximas autoridades de salud recomendaran la tercera dosis, a pesar de que en julio no la consideraban. El refuerzo se aplicaría en los vacunados con Pfizer y Moderna 8 meses después de haber logrado la inmunización completa. Los primeros en la lista son residentes de hogares de ancianos, trabajadores de la salud, adultos mayores y la población en general. En un mes estoy recibiendo la segunda vacuna y si me toca tomarme la tercera vacuna, estoy disponible a hacerlo para proteger a mi familia. Mientras el país lucha contra la variante Delta con medidas como una tercera dosis y otras restricciones, Nueva York se convierte hoy en la primera ciudad de Estados Unidos en requerir una prueba de vacunación para poder entrar en interiores. Para promover la vacunación, cines, teatros, gimnasios y restaurantes, entre otros, exigirán a empleados y visitantes tarjeta de vacunación. Hay mucha gente que no sabe de esta nueva ley, entonces se van. Ese es el reto más grande. A partir del 13 de septiembre comenzarán a multar establecimientos con hasta $5,000 si no cumplen con la medida. En Nueva York, Carla Mesola, Noticias Telemundo. Las vacunas siguen siendo el arma fundamental para detener la nueva ola de casos por la variante Delta. Hasta hoy se han registrado más de 37 millones de casos de coronavirus en el país. Pero el alza de contagios en las últimas semanas ha disparado las hospitalizaciones. Más de 81,000 pacientes internados por COVID es la cifra más alta en 6 meses. Dentro de esa cifra, más de 1,800 son menores de edad, un récord desde que inició la pandemia. Texas es uno de los estados donde la situación es más crítica, con 230 niños hospitalizados por el COVID. De este rebrote disparado por la variante Delta no se salva ni el gobernador Greg Abbott, uno de los líderes republicanos más reacios a las mascarillas en las escuelas y otras restricciones. Edgar Muñoz nos tiene los detalles.
En medio de un repunte masivo de coronavirus en todo el país, el gobernador de Texas, Greg Abbott, reporta que resultó positivo al coronavirus. Ha sido uno de los más reticentes a las restricciones por COVID y se opone al uso de mascarillas para escuelas. Por ahora dice estar en buena salud y vacunado. Jessica se oponía a vacunarse hasta que le dio COVID. Sí me dio fuerte, pero no quise ir por miedo al hospital porque pues mucha gente se muere ahí. Y pues me dio miedo y no quise ir. Ante la ola de contagios, Texas pidió al gobierno federal 5 camiones refrigerados para depositar cadáveres. Miles de personas están así como Héctor, entubados en una cama. Debí de haberme hecho la vacuna porque ahorita estar en esta situación es difícil. Los contagios en los niños también se multiplican. Más de 121,000 pequeños hasta los 12 años, representa el 18%. Está impactando nuestros sistemas hospitalarios, hospitalizando un número récord de niños, incluyendo niños sin condiciones subyacentes. Los hospitales también se enfrentan a la tragedia por poco personal médico. Daniel es enfermero y por COVID estuvo en estado de coma. Tuve una falla respiratoria, donde ya no podía respirar por mí mismo. Si hay menos personal para esto, menos camas están abiertas, aunque estén solas. Este Hospital Medical Center de Laredo es el que más casos de coronavirus atiende en la región. Ya hay 27 personas esperando una cama porque todo está lleno. Y esta mañana un niño fue trasladado a otra ciudad porque no hay cuidados intensivos. En Laredo, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hablamos ahora de la situación en Afganistán, donde los talibanes intentan calmar la ansiedad del mundo por su llegada al poder, asegurando que concederán ciertos derechos a las mujeres. Sin embargo, muchos temen que esa moderación sea solo transitoria. Rogelio Morataglia tiene lo último. En su primera conferencia de prensa después de tomar el poder, los talibanes insistieron en que no son los mismos de hace 20 años. Y que no gobernarán Afganistán bajo el extremismo religioso de los 90. Han asegurado, por ejemplo, que respetarán los derechos de las mujeres, quienes podrán trabajar y estudiar e incluso participar en el gobierno. Eso mismo exige en la calle y bajo un riesgo este grupo de mujeres. Pero la realidad es que en la mayoría predomina la desconfianza y el temor, como nos cuenta este documentalista chileno, que quedó atrapado en Kabul y ahora busca salir cuanto antes. Yo ahora acabo de salir justamente a dar la vuelta alrededor de este hotel. ¿Y con qué me encontré? Prácticamente no hay obviamente ninguna mujer. Tienen miedo porque en su primer gobierno y en las provincias que han conquistado, los talibanes fueron despiadados con ellas. De hecho, hoy en Kabul prácticamente las únicas tiendas abiertas eran las de burkas, el atuendo que les cubre de pies a cabeza y que les obligan a vestir, y su precio se multiplicó por 5. En algunos negocios se han cubierto con pintura fotografías de mujeres que el grupo considera inmorales. Pero el talibán hoy parece interesado en lavar su imagen. Incluso uno de sus portavoces concedió una entrevista a una mujer. Algo que allí, entre los años 1996 y 2001, era imposible. También difundieron esta imagen con integrantes del grupo usando el gimnasio del Palacio Presidencial. Los 2-3 primeros meses se van a mostrar moderados, pero aquí la gente está clara de que las venganzas van a venir. Darius vive en España y teme sobre todo por su hermana de 16 años. Cada vez cuando le hablo y me dice, me despide y me dice, eso será a lo mejor el último adiós. Esto me mata vivo. Porque el recelo en la población es total. Sí, y además de las mujeres y las minorías, otro grupo que se siente muy amenazado por los talibanes son los afganos que colaboraron con los extranjeros, muchos como intérpretes, porque ellos son considerados infieles, traidores por el grupo extremista. Hoy, miles de ellos han quedado abandonados a su suerte, José. Qué tragedia. Rogelio Morataglia, muchísimas gracias. Mientras tanto, Estados Unidos ha puesto en marcha un esfuerzo masivo de evacuación de Afganistán. Hasta ahora han sacado a unas 3,000 personas, pero esperan acelerar el proceso en los próximos días. Como nos dice Cristina Londoño, la urgencia hace que muchos de los refugiados salgan sin pasaporte ni visa. Los afganos siguen con dolor y terror el éxodo masivo de su país. Mariam Nawid dice que su mamá ve las imágenes llorando. Sentimos una traición de los Estados Unidos porque no tenemos un futuro cuando ellos salen. Para fin de mes, el Pentágono quiere terminar la evacuación de estadounidenses y de unos 22,000 afganos que por haberles servido ahora corren peligro.
we predict that our best effort could look like 5,000 to 9,000 passengers departing per day. Para abordar los vuelos tienen que mostrar documentos básicos de su servicio. Aquí serán llevados a bases militares para ser procesados e investigados a fondo. Además de las bases militares, ya hay centros comunitarios como este a mis espaldas que están pidiendo donaciones e incluso buscando familias para que alberguen a refugiados afganos que, como hemos visto en las imágenes, están saliendo solo con la ropa que llevan puesta. Entre los que se quedan, la mayor preocupación es por las mujeres. De ahí que 44 senadores están pidiendo visas especiales para muchas porque están recibiendo reportes de amenazas, secuestros, torturas y asesinatos. No duermen, tienen miedo y esperan que nosotros los saquemos de allí, me dijo con impotencia. Al igual que Mariam, acusa a los presidentes Trump y Biden de haberlos abandonado. Les indigna sobre todo que hayan y estén negociando con el talibán. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Su nombre es Miguel Ángel Félix Gallardo. En los años 80 llegó a controlar toda la cocaína que entraba en Estados Unidos. Se le conoce por ello como el jefe de jefes. Lleva 32 años en prisión, condenado, entre otras cosas, por el asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena. Desde entonces, nunca había hablado. Nuestra colega Isa Osorio consiguió la entrevista más buscada. Isa, buenas tardes, felicitaciones. La primera pregunta es, ¿cómo la conseguiste? José, muchas gracias. Pues fue un periodo muy largo, 5 años y 4 meses. Fue en abril de 2016 cuando tuve el primer contacto con uno de sus abogados. Y en julio de 2021 recibí un día una llamada del abogado asegurando que Félix Gallardo aceptaba nuestra entrevista. Isa, ¿te pusieron condiciones? Sin duda, José, la primera de ellas fue el tiempo. Nos habían dado solamente 20 minutos desde la primera hasta la última pregunta de la entrevista y también las preguntas tendrían que ser impresas, es decir, escritas, ya que Félix Gallardo está sordo del oído izquierdo. Isa, ¿cómo es la cárcel? ¿Qué controles tuviste que pasar teniendo en cuenta que él está en una zona de máxima seguridad? Muchos controles, José, mucha seguridad. Efectivamente, él está aislado del resto de los prisioneros. Nos revisaron cámaras de seguridad, las cajas donde llevábamos las luces y los micrófonos. Y finalmente, pues nos quitaron los celulares, por lo que estuvimos incomunicados varias horas. ¿Y quién estuvo presente durante esta entrevista, Isa? En la celda solamente estuvimos mi camarógrafo Eric Durán, yo y por supuesto Félix Gallardo. Afuera había bastante seguridad, varios custodios de la prisión, así como uno de los abogados de nuestro entrevistado. Y bueno, José, pero ¿qué te parece si vemos una crónica de cómo llegamos al jefe de jefes? Me llamo Miguel Félix Gallardo. Arribamos a Guadalajara, Jalisco, y de ahí rumbo al penal estatal de Puente Grande, donde Miguel Félix Gallardo, conocido en México como el jefe de jefes, estaba a punto de darnos una entrevista, la primera y única que ha concedido en 32 años de estar preso. Atravesamos la prisión hasta su celda, aislada del resto, porque él permanece en un área de máxima seguridad. Lo esperamos unos minutos. Lo habían llevado a servicio médico, pues tenía pulmonía. Y ahí estaba, con 75 años encima, entrando en su silla de ruedas, el misterioso jefe de jefes. Desde su captura en abril de 1989, poco o nada se sabe de él. Los periódicos de la época documentaron su arresto como la caída del capo número 1. Finalmente, y ya de frente, confiesa que su salud está muy deteriorada. Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos. Eso complicó la entrevista. Sordo de un oído y ciego de un ojo, tuve que escribir las preguntas en hojas de papel para que pudiera leerlas y después contestar.
Primero voy a leer las preguntas y después le voy a pasar un tarjetón porque sé que usted no escucha bien. Me llamo Miguel Félix Gallardo. Entonces, ¿le parece? Así vamos a hacer la dinámica de la entrevista. Hazme las preguntas. La voy a leer primero y luego le paso la tarjeta. ¿Ok? Y lógicamente la primera pregunta fue, ¿por qué decidió romper el silencio? Esta es la primera vez que yo concedo una entrevista. Usted me está preguntando que por qué le concedo la entrevista. Por su lucha, por su afán de lucha. De ninguna manera podemos tener a Miguel Félix Gallardo. En abril de 2016 tuve el primer contacto con uno de sus abogados en la Ciudad de México. Algunas veces él mismo contestó a través de cartas de su puño y letra en las que decía que sí accedía a la entrevista, pero jamás dio fecha. En 5 años ocurren muchas cosas, hasta la paciencia se acaba. Un día de julio, sin esperarlo, Félix Gallardo autorizó ser entrevistado. Tengo días enfermo. Quiero que él vea mi ojo. Sí. Está ciego. Completamente ciego. Completamente sordo. ¿Qué le pasó en su brazo? Me lo quebré porque no puedo caminar. Camino y me resbalo. ¿Por qué necesita el oxígeno? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? Traigo una neumonía grave, muy grave. En esta situación, el hombre que en su día fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, el hombre al que todos respetaban y temían, el hombre que según la justicia controlaba el mercado de cocaína en México, ya solo espera que le visite la muerte. No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui cercenado del estómago. Me quitaron 8 hernias. Me privaron de la vista. Me privaron de los oídos. Y, como ve, no puedo caminar. Fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique El Kiki Camarena. Y esta es la primera vez que después de tantos años deja ver su rostro. Mañana tendremos la entrevista completa, pero Isa, extraordinario tu trabajo, hay que felicitarte. Y quiero saber, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué te dio estar cara a cara con él? José, fue impresionante. La verdad es que después de esperar tanto tiempo, 5 años, no me lo creía, no podía creer que lo tenía enfrente. Y fue más impresionante ver que un personaje de ese nivel histórico, de ese peso, de esa influencia que tuvo en México, en el tráfico de drogas, pues estuviera tan deteriorado. Y mañana veremos, como digo, esta entrevista íntegra aquí en el noticiero. Pero Isa, danos un pequeño adelanto. Pues sin duda Félix Gallardo habla del homicidio del agente de la DEA, Enrique El Kiki Camarena, habla de su relación con otros narcotraficantes como Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, y también se refiere al presidente López Obrador. José. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.